Dado la gravedad de lo que contaré, lo haré anónimamente y omitiré también lugar y fecha. Aquella noche de Halloween que contaré la recuerdo muy bien. No tenía mucho tiempo desde que un grupo de amigos y yo habíamos podido adquirir una ambulancia. Sí, realmente trabajábamos muy por debajo del agua, aunque nuestras intenciones siempre han sido buenas. En aquel entonces éramos un pequeño grupo de 8 personas en las que nos conformábamos por paramédicos, enfermeros y médicos. Aunque siempre solicitábamos un pago, no era excedido como otros clandestinos del gremio, y además procurábamos siempre trasladarlos a un hospital público, a pesar de que los privados te ofrecen una comisión por llevarlos a su hospital. Aquella noche hacía mucho frío, lo recuerdo muy bien. Todo el día había estado helado. Yo estaba recostado al lado de la ambulancia fumándome un cigarro cuando mi amigo, al que llamaré Rojo, me gritó: "Acaba de haber un tiroteo, hay muchos heridos". Me levanté y corrí por nuestros compañeros de turno, la médico, quien llamaré Lila, y nuestro enfermero Verde. Cuando llegamos ya estaban siendo atendidos los heridos, así que solo nos quedamos como apoyo. La realidad es que la escena era tan espantosa que, al ser nuevos en el trabajo, nos sentíamos devastados. A los escasos minutos sentí que un niño me jaló del pantalón. Bajé la mirada y lo vi. Se veía que había llorado. Su cara estaba sucia y tenía sangre en su cabeza. «Oh Dios, siéntate, amiguito. Ahora mismo te ayudamos», le indiqué. Él negó con la cabeza y señaló hacia unos callejones a una cuadra del lugar y nos explicaba que él estaba bien, que era su madre la que necesitaba ayuda, ya que no se podía mover y nadie había ido a auxiliarle. Le dije: «Claro que sí, amiguito, guíanos», y solicité que Rojo nos acercara al lugar y que Lila y Verde me acompañaran mientras yo llevaba el equipo. Llegamos a la parte trasera de un edificio en la que habían más personas muertas, pero la puerta de acceso estaba cerrada. Señalé un tanto preocupado que no podríamos pasar, mientras que Lila sugirió que diéramos la vuelta. Sin embargo, aquel niño arrancó la cadena con facilidad y dijo que solo estaba enrollada, a pesar de que yo recuerdo haberla visto con un candado. Era un panorama siniestro. Le pregunté por la ubicación de su mamá y él señaló las rejas de lo que podía ser un sistema de aire acondicionado del edificio. Al rodear la instalación, se encontró a una mujer con heridas de bala en su pierna, llorando, abrazando el cuerpo de un niño. Giré para buscar con la mirada al niño que nos guió, pero no le ubiqué por ningún lado. Verde se encogió de hombros, haciéndome saber que él tampoco sabía dónde estaba, mientras la mujer sollozaba desgarradoramente. «No, mi bebé», repetía una y otra vez, y no nos dejaba acercarnos a auxiliarle. Lila logró convencerle de que nos permitiera ver al niño, y fue un descubrir inexplicable para nosotros. Era el niño que nos guió. Tenía 2 heridas de bala en la frente, justo donde tenía sangre el niño que nos guió. Pensando que se trataban de gemelos, le pregunté sobre su otro hijo, a lo que la mujer me dio una negativa diciéndome que solo lo tenía él, y el pobre infante yacía muerto en sus brazos. Mi padre heredó de mi abuelo, que falleció el 31 de octubre del 2018 de una congestión alcohólica, un viejo edificio de departamentos. Y comenzamos a vivir ahí, habitando todo el segundo piso, que era la zona restringida para los huéspedes, ya que se trataba de la vivienda de mi abuelo y ahora era nuestra. Aunque mi padre estaba renuente con la idea de aceptar la herencia, mi madre le dijo que no fuera estúpido y orgulloso y la aceptara. Además, estábamos en una muy mala situación económica. Así que en esa discusión mi padre me volteó a ver y aceptó la petición de mi madre.
Podríamos decir que mamá ganó. Según sé que mi padre vivió molesto con mi abuelo, pues siempre prefirió sus placeres personales antes que a él, y por ende había desarrollado enfermedades acaecidas por estrés a muy temprana edad. Yo, por mi parte, no odiaba a mi abuelo, ni tampoco odio a mi padre, aunque sí se le nota a veces sus problemas. Lo que sé de mi abuelo es que un tiempo fue un músico de jazz. El primer año que pasé ahí, el día del aniversario luctuoso de mi abuelo, se escuchaba un saxofón que venía de la que fuera en vida su habitación, misma que se quedó inmóvil en el tiempo a petición de mi padre. Al año siguiente ocurrió lo mismo, por lo que mi padre tuvo que poner en el contrato de hospedaje que él acostumbraba a tocar el saxofón ritualmente cada 31 de octubre. El año pasado se lo conté a mis amigos del CCH y obviamente no me creyeron. La verdad, la historia es tan extraña que yo tampoco la creería. En fin, tantas burlas me hicieron que los desafiara a quedarse en mi casa esa noche. Mi padre, al vernos llegar, sabía bien a qué venían. Me lanzó una mirada de reproche y suspiró. Solo no rompan nada. Hay unas cervezas en el refri. Tu madre y yo estaremos en la habitación. Si fuman, salgan al balcón. Guau, tu padre es chido, me dijo uno de mis amigos. A veces es impredecible. Realmente no sabes cómo va a responder, le contesté. La música del saxofón no se hizo esperar. Sonaba tan melódica y atrapante. Es un truco, dijo uno. Tienes la música programada ahí dentro. Entra a revisar, le desafié. Pero apúrate antes de que la música se pare. Entramos y la música seguía sonando, sin embargo no podía identificar el origen. Ya dentro de la habitación la música sonaba diferente, era abrumadora, era como si estuviera dentro de nuestras cabezas. Creo que nos mareamos con las cervezas que nos regaló tu jefe, dijo uno, y en respuesta la música cayó. Con 1 litro de alcohol nadie se muere, respondió una voz al fondo de la habitación. La silueta de un hombre sentado en la silla con un saxofón en las manos nos miraba desde la oscuridad. Pero esa voz era como la de mi papá, pero un poco menos grave. Solían decirme que él y mi abuelo hablaban tan parecido que por llamada la gente solía confundirlos. ¿Papá?, pregunté en la oscuridad mientras sacaba la lámpara de mi teléfono. No. Hay algo entre la esponja y la madera de esta silla que jamás tuve el valor de entregar, respondió sin levantarse de esa silla. Cuando al fin pude encender la lámpara, la luz solo permitía ver un abrigo largo y negro colgando del respaldo de la silla de madera en la que descansaba un viejo saxofón. Uno de mis amigos grababa con su teléfono, pero la grabación no captó ni el saxofón, ni la voz, y mucho menos al hombre que hablaba en la oscuridad, pero ahora mis amigos no podían llamarme mentiroso. Revisamos la silla, recordando lo que respondió aquel espectro. Hubo que desprender algunas grapas para retirar el cojín y encontramos una carta. Decía que el destinatario era mi padre. A la mañana siguiente, ya que se habían ido mis amigos, se la di a papá. Él la miró. Es la letra de mi padre, le expresó a mi mamá. No sé lo que decía la carta, pero mi padre
Lagrimió un par de veces y sonrió. Me miró y me agradeció. ¿Sabes? No sé cómo contar mi historia, tampoco poseo las habilidades para ello. La vida no nos trata igual a todos y por ende, mi mejor opción que tuve fue unirme a la Policía Federal. En realidad no tenía tantas opciones. Al menos es un trabajo que me permite comer y mal vestir. Actualmente y desde hace unos 6 años atrás, soy el vigilante de uno de los hospitales del IMSS. No mencionaré cuál por más de una razón que son muy obvias para mencionarlas. Este trabajo, al menos en el turno nocturno, no es tan pesado, pero sí demasiado aburrido y tedioso. No hay nada que hacer. En raras ocasiones solo hay que calmar a familiares que se han puesto agresivos, a personal del hospital conflictivo y uno que otro paciente psiquiátrico o altanero. En este país el Halloween no es fecha festiva y por tanto es una noche más. Jamás me había ocurrido nada sobrenatural, ni creo en brujería, ángeles o demonios. Para mí eso son estupideces, sin afán de ofender. Y esa noche no me ha hecho cambiar de opinión a pesar de que sé que fue real. No creo que fuera algo paranormal, quizá inusual o atípico, algo que quizá descubramos muchos años después de que yo me muera. Eran más de las 11 p.m. Todo el personal de enfermería aún se encontraba en los pabellones. Estaban terminando de pasar medicamentos. Había una enfermera de unos 19 años, quizá, que al salir del cuarto aislado me volteó a ver. Me volteó a ver nuevamente y lo hacía tan insistentemente desde lo lejos que cuando me percaté, me levanté de mi silla y caminé hacia su posición mientras ella seguía revisando sus carpetas. ¿Todo está bien, señorita?, le pregunté. Dudó un momento en responder y luego me preguntó, ¿sabe si hay alguien con el paciente aislado? Revisaré. ¿Por qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Puedo pasar o es infeccioso?, le respondí. Las siguientes palabras que pronunció aún las escucho a la perfección cuando pienso en esa noche. Dijo, sí puedes pasar, es un paciente psiquiátrico, pero no es agresivo. Es que me pareció que había alguien con él, pero se metió al baño y no responde. No sé si abrir. Tranquila, yo me encargo, le indiqué. Llamé a la puerta y nadie respondió. Indiqué que abriría y que era federal. Al abrirla la luz estaba apagada, pero no impedía la visión. Vislumbré que había algo parado en la esquina. Le solicité que se acercara y me mostrara una identificación, mientras mi mano se arrastraba por la pared en busca del apagador. Al accionarlo, la luz disipó cualquier silueta y en la esquina había un tripié. Le mostré a la enfermera que todo estaba en orden y regresé a mi posición. Ya pasadas las 24 horas y cuando solo se encontraba la mitad del personal de enfermería, escuché al paciente mencionado hablar con pronunciaciones que no asocio a ningún idioma, o al menos no uno que yo conozca, cosa que no me pareció inusual en un paciente psiquiátrico, de no ser porque alguien murmurante le respondía con similares palabras extrañas. Y podía deducir que era él mismo, de no ser porque repentinamente comenzaron a discutir y las palabras de diferente tono, velocidad y volumen llegaban a encimarse. El enfermero más próximo estaba sentado sin inmutarse mientras preparaba sus sueros y medicamentos. O no lo escuchaba, o no le importaba, o no sabía que el paciente estaba solo. Entonces me levanté y abrí la puerta del aislado. Y lo vi.
vi a su horrible acompañante. Estaba sentado a su lado, con ropas largas, arrugadas y oscuras, su piel grisácea, gris como la ceniza volcánica. Como rasgos, era una sola boca sonriente como la de un esqueleto, y como únicos dientes eran hileras de colmillos largos y puntiagudos, una piel arrugada, pero no por la edad, sino parecían cicatrices de quemaduras en toda la cabeza y el rostro. No lo miré por más de fracciones de segundo, pero al notar mi presencia, corrió a una velocidad increíble y sin tirar nada en dirección al baño. Pero esas fracciones de segundo se quedaron impresas en mi memoria. Retrocedí sin abandonar mi posición y miré al enfermero. Le llamé para que me apoyara. Sé que parece estúpido que un policía armado solicite la ayuda de un enfermero, pero lo hice principalmente por si tenía que accionar mi arma. Debía tener un testigo que apoyara mi versión. Abrí la puerta del baño para encontrar nuevamente la luz apagada y en la esquina esa silueta. Saqué el arma y encendí la luz. Era el mismo tripié. El enfermero sarcásticamente me dijo: «Tranquilo, el tripié quizás sea inocente». Sin temor a parecer loco, le conté todo lo ocurrido y le pedí que me dijera qué tenía el paciente realmente. Él, viendo la situación, no tuvo inconveniente en compartir esa información conmigo. No recuerdo el término médico, pero resulta que este paciente tiene brotes psicóticos, pero por temporadas. Siempre inician a mitad de octubre y finalizan a mitad de noviembre, según dice su expediente. Posteriormente es una persona normal.